Buenas, salió una nueva actualización y con ella le vino un nuevo bonus económico al portugués. Por eso hoy traigo un build order de Scouts 17 Pop. Vamos a hacer parecido al Burjara, vamos a hacer un molino antes del maderero que nos va a ir generando madera por uno de madera cada 3 de comida recolectada. Va a ser como tener un aldeano extra cada 3 aldeanos. Bueno, mandamos 6 a comida bajo el TC, el aldeano 5 a buscar jabalí, que es la comida rápida que vamos a necesitar. Bueno, cuando tenga más o menos 60 de comida la oveja, ya mandamos a buscar. Lo matamos y ya el séptimo va a ser el molino. Hay que encontrar rápido los jabalíes, por eso hay que usar las ovejas para explorar. En círculos alrededor del TC con una cierta distancia de zonas sin explorar para encontrarlos directo, que es a la distancia que suelen salir los jabalíes. Este bonus es tan loco que ni hace falta empujar ciervos, solo con el molino y con los jabalíes ya da para subir 17 de población. Vamos a tener que dropear comida en el TC manualmente porque la casa no es oveja, es casa. Y bueno, son 6 a las vallas, que van a ser como dos aldeanos en madera trabajando, y hacer una casa. Ya albureamos el segundo jabalí. Estou pronto. Caçar. Estou pronto. Olá. Caçar. Caçar. Estou pronto. Caçar. Olá. Quais as vossas ordens? Después que tengamos los 6 en las vallas, van 4 más al TC, al jabalí en el caso, y después loom, telar. Olá. Sim. Sim. Por mayor eficiencia es mejor dejar a un cuadradito de las vallas, porque van a ser muchos aldeanos en las vallas, entonces para que no se choquen entre sí y queden con una eco ineficiente, es mejor dejarla a un espacio parecido como se hace con los malayos en un FC, por ejemplo. Cuando nos falte un aldeano y el telar, mandamos 2 de abajo del TC a hacer madrero, porque necesitamos hacerlo para subir de edad, y si no nos vamos a tener que esperar que termine el madrero para subir y perdemos la velocidad de subir de edad. Bueno, si es necesario, dropeamos algo de comida y subimos 17 pop. Estou pronto. Sim. Ahí vamos ajustando la eco. Una vez que ya subimos, Olá. mandamos 8 madereros, y es como que tengamos 2 más con los 6 que hay en las vallas, entonces suma 10 aldeanos Olá. de cierta forma. Y el resto en comida. Cuando feudal esté más o menos 60%, agarramos un aldeano de las vallas a lo mejor, si está adelante, o si no, uno del TC, y hacemos un cuartel. Mientras exploramos al enemigo, buscamos recursos importantes para saber Estou pronto. dónde está su base, Construir. porque queremos que el daño sea rápido. Estou pronto. Hacemos una casa también, si nos da la madera, porque pronto vamos a tener una doble producción en el TC y en el establo. Una vez que llega feudal,
intentamos hacer el establo. Si no nos da la madera, dropeamos con los aldeanos que están en la madera. O si falta poquito, podemos esperar nomás, no pasa nada. Construir. Coletar. Y hacemos el hacha y después hacemos la collera. Pero Hola. no hay mucho apuro en la collera porque lo que tiene hacerlo de esta forma es que nos quedan muchas ovejas, pavos en este caso. Entonces lo más importante es tener producción de aldeanos y de scouts. Entonces podemos atrasar un poco la collera, pero no, a lo mejor no hacer granjas si no está en la collera, si se va a scouts. Sí, coletar. Mandamos a los aldeanos del TC a las ovejas o a los stragglers si ya tenemos collera. Sí, coletar. Vamos haciendo scouts y aldeanos constantemente. Vamos haciendo los edificios, ya haciendo una wall. Ahí ya podemos empezar a hacer daño. Acá estoy contra la máquina, entonces no hay mucho que hacer. Los aldeanos no están ahí o son pocos, pero lo ideal sería ir a la madera o a las vallas del enemigo. Hicimos casas, acá me casé, pero ustedes no lo hagan. Construir. Estou pronto. Esto pronto. Sí. Construir. Cortar madera. Farei. Vamos agregando eco, agregamos granjas, otro maderero, porque a esta altura ya podemos switchar a guerrilla o arquero si queremos. Sí. A esta altura ya estamos con la eco bastante Esto pronto. estable, podemos decidir con qué seguimos la apertura de scouts. En este caso pensé ir arquero, ya que Construir. es buena idea con portugueses ir arqueros, crossbow después con el descuento que tienen Coletar. en las unidades de oro. Estou Y vamos haciendo más casas, más granjas. Sim. Construir. Sí. Esto pronto. Construir. Nos vamos waleando de a poco. Cortar madera. Jugando así no se puede walear de entrada porque no te dan los recursos. Vamos haciendo de a poco con las casas. Unas pocas empalizadas. Hola. Jugando así tenés que ser el agresor. Tenés que tener la iniciativa, no dejar los scouts parados. Esto pronto. Sí. Construir. Vamos waleando. Cortar madera. Hola. Hacemos mejoras en la herrería. Construir. Hola. Farei. Ahí si queremos agregar Sí. un campamento minero y empezar a hacer arqueros. Si no pueden ser scouts o ir guerrilla. Sí. Ahí dejar el minero en ese caso solo para upear después. Pero a esta altura la eco ya está estable, ya podemos decidir qué hacer, si switchear a otra cosa. Hola. Y bueno, era solo para eso, mostrar que se puede llegar rápido y tener la eco para no dejar el TC separado, ni los establos, te da para todo, te da para hacer casa, te da para todo. Cortar madeira. Minerar.